Hola, ayer descubrí unos vecinos que venden disfraces y estoy enloquecida porque ahora puedo vestirme de muchos estilos y de muchas épocas. Por ejemplo, tengo un vestido de gitana, tengo una pechera así como medieval y tengo también, y este es un... ¡Ay! Es como un vestido... como un vestido griego. ¿Les gustan a ustedes los griegos? A mí antes no me gustaban mucho, pero cuando los conocí y comencé a aprender más de esta civilización tan antigua, ver lo importante que fueron para nosotros, me gustaron muchísimo. Les voy a contar de ellos. Me voy a poner el vestido, sí, y después les voy a contar dónde estaban ubicados, quiénes eran, por qué son importantes para nosotros. Soy la profe Karen de Historia. Bienvenidos, bienvenidas. Es una tremenda civilización, pero ¿cómo nace? ¿De dónde surge? Por ejemplo, Atenas, ahí en la península de Lática. Era una pequeña aldea de pastores y pasa a convertirse en la ciudad más importante de la antigüedad clásica. Y tan influyente que hasta el día de hoy, abril 2001, estamos hablando de ella. ¿Cómo surge? En los principios, Atenas, tan conocida y destacada por su democracia, fue una monarquía, ¿sí? En el inicio de esta ciudad, cuando estaba creciendo, era una monarquía. Sin embargo, durante la primera mitad del siglo VIII a.C., el poder del rey se fue debilitando, perdiendo atribuciones políticas, perdiendo muchas de las tareas que hacía ya no eran su responsabilidad, porque comenzó a surgir una clase noble de terratenientes, de dueños de la tierra, bastante poderosa. Durante el siglo VII, Atenas crece económicamente como no le había pasado antes. Hay mucha platita, mucho dinero ahí, impulsado especialmente por el comercio marítimo. Es en este contexto que los grupos sociales se vieron beneficiados económicamente. Los dueños de tierra, quienes manejaban el comercio, tienen sus beneficios económicos, entonces van adquiriendo y van deseando más poder político, participar en las decisiones que se tomen en la ciudad, decisiones que les convengan obviamente para seguir aumentando su riqueza. ¿Cómo funcionaba este sistema aristocrático? Me voy a ayudar aquí con mis apuntes. Este sistema, y ahí se los voy a ir compartiendo en la pantalla, tenía una asamblea, un grupo de personas que elegía a los arcontes, elegía a los magistrados que ocupaban los cargos principales, que eran anuales, se iban renovando cada año. La rotación en el poder era bien importante. Y, por supuesto, los arcontes ya cuando abandonaban su cargo y formaban parte del consejo de ancianos, aunque a lo mejor no eran tan ancianos en edad, pero se refiere a los experimentados, el Areópago. Y ahí se quedaban formando este consejo hasta que terminaban su existencia terrenal. Dentro de este sistema aristocrático ateniense, destacan algunos personajes importantes, como por ejemplo Dracón, que redacta por primera vez un código de leyes escritas. La escritura es demasiado importante. Las que se caracterizan porque son muy severas, las leyes draconianas, y todavía se ocupa el decir draconiano como sinónimo de algo estricto, así, de algo muy blanco o negro, sin matices. Antes de Dracón, las leyes solo eran orales, se conversaban, por tanto los eupátridas decidían si la aplicaban o no, qué sentido le daban, qué interpretación.
al estar escritas las leyes es difícil cambiarlas, es difícil decir, es que yo creo que podríamos castigarlo un poco menos o un poco más. Si la ley está escrita se tiene que cumplir así tal cual. Después de Dracón, otro personaje destacado es Solón. No porque estaba solo, no estén pensando eso, que ay, pobrecito, solo, Solón. Nadie quería estar con él. Siempre lo pienso y así no se me olvidan los nombres. Me acuerdo de estos nombres medios extraños. Solón redactó un nuevo código con el que abolió las deudas de pequeños agricultores, prohibió la esclavitud por endeudamiento. En Grecia, quienes tenían muchas deudas y no podían pagarlas, tenían que pagarlo siendo esclavos. ¿Se imaginan sucediera en nuestro país? No vamos a conversar del tema mejor. ¿Qué sucede con este sistema y por qué se va debilitando? Porque quienes tienen mucho poder económico terminan convirtiéndose o buscando ser como pequeños reyes en tiranías. Es decir, reyes que no quieran entregar el poder, que no aceptan la participación de la asamblea, etc. Por ejemplo, el caso de Pisístrato. Entonces entra Atenas en como una especie de remodelación política y ya las figuras, las asambleas cambian, el sistema de elección y de cargos públicos también van cambiando hasta llegar a lo que se conoce como la democracia ateniense, que tiene otras estructuras de poder. Aproximadamente en el año 500, Clístenes, un político muy destacado en Atenas, permite con varias reformas mayor participación de los ciudadanos y el comienzo de lo que llamamos democracia, el gobierno del pueblo, de las personas. Durante su gobierno, durante el gobierno de Clístenes, es donde aparece la isonomía o igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Paréntesis, cuando digo todos los ciudadanos, solo son los hombres nacidos en Atenas, no las mujeres, no los extranjeros. Los ciudadanos eran poquitos. Cierra paréntesis. En el esquema que están viendo en pantalla aparece la eclesía o iglesia, que es la asamblea popular donde participan todos. Se reunían a propuesta del consejo llamado Boulé para poder elegir a sus representantes, a los estrategas y apodectas, para votar leyes, para controlar a los magistrados, así pedirles que rindieran cuenta a los magistrados, y para aplicar el ostracismo. El ostracismo era una especie de castigo que tenían, un castigo político. Consistía en desterrar, sacar de la ciudad, prohibirle volver a todo aquel que se opusiera a este sistema democrático, al que quisiera como ir hacia la tiranía, al que fuese como sospechoso de atentar contra el orden democrático, al que impedía que la asamblea funcionara, al que decía, no, volvamos a la monarquía, elíjame rey. Ya, ostracismo. Votaban y decidían si se desterraba por 10 años, como mínimo 10 años, a esta persona. Así protegían su sistema democrático. Se aseguraban de que todos pudiesen participar. El poder es rotativo. Hay distintos tipos de tribunales. La eleia es un tribunal popular. Se eligen mediante sorteos. Participan 6.000 personas. En cambio, los arcontes son solo 9, que aunque se eligen por sorteo anualmente y sus funciones son judiciales pero también religiosas. Tenían una mezcla de funciones. Los apodectas son 10 y que son los que cobran los impuestos, los que se encargan de las finanzas públicas, porque una ciudad necesita dinero para poder sobrevivir. Los estrategas también eran 10, estaban a cargo de los asuntos militares, de defender la ciudad. Si lo piensan, todas estas instituciones son similares a las actuales, a las que tenemos en nuestro país y en casi todo el mundo, especialmente occidental. La democracia funciona con instituciones
que son tribunales de justicia, con quienes se encargan de las finanzas públicas, con quienes controlan para que no exista corrupción, con una asamblea de ciudadanos, que afortunadamente en la actualidad, cuando decimos ciudadanos, es muchísima más gente. Por ejemplo, las mujeres sí podemos participar. Y poco a poco se está ampliando para que los jóvenes participen, para que la opinión de los niños y niñas, aunque no vayan a votar directamente, sí sea escuchada, sí sea importante. No como los griegos, que eran puros varones atenienses los que podían ir y participar. Y justo, me parece, pero es mi opinión. Así era, los hechos históricos son así. ¿Quién es un gran representante de este momento democrático griego? Pericles. Pericles. Lo nombro y me acuerdo de la universidad, de tanto que lo tuve que estudiar. Ay, Pericles eliminó los privilegios de los aristócratas, de quienes tenían más dinero. El dinero no podía ser un indicador de diferencia si era más o menos ciudadano. Todos los varones atenienses tuviesen mucho dinero, poco, estuviesen endeudados, todos podían participar. Esos privilegios por tener plata, Pericles los elimina. Y además, para que todos pudiesen participar, porque a veces las personas que trabajan mucho no participan en política porque no tienen tiempo, necesitan trabajar, Pericles instala la idea de ponerles un sueldo, pagarles a los que se dedican a la política, a las asambleas, a los tribunales, para que así todos puedan acceder. Pericles crea esta idea de que la ciudad les pague a sus representantes políticos. Y así hay una igualdad entre los ciudadanos. Aunque voy a insistir que eran puros hombres, pero son las bases de la democracia y es lo que ha ido avanzando en el tiempo. Esto que hemos conversado es específicamente sucedía en Atenas. Grecia tenía muchísimas polis, muchísimas ciudades. Cada una tenía un sistema de gobierno independiente. Atenas pasó de una monarquía participativa de la aristocracia a una democracia. Otras ciudades no tenían este sistema. Por ejemplo, Esparta. Se las voy a presentar en un siguiente video. Hablé mucho de los griegos. Me voy a ir a cambiar ahora a algo más divertido. Antes que me ataquen los dinosaurios. Nos vemos. Que estén muy bien. Chau.